Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, los invitamos a que reporten sintonía a través de las cuentas de Twitter. Las tienen en su pantalla, @NTN24, @la tarde, NTN24, mis cuentas personales, @Joely Ramírez. También pueden consultar o enviar información a través del correo electrónico que aparece en pantalla y consultar todas las cuentas de Instagram y el portal web. Así comenzamos. Bienvenidos. Alarma en la frontera colombo-venezolana. El 75% de los niños y adolescentes que dejan sus estudios en los estados fronterizos de Venezuela son reclutados por grupos al margen de la ley de Colombia a fin de que formen parte de sus actividades ilícitas. Así lo destacó un reciente informe de la ONG Fundaredes. El documento destaca que en la zona limítrofe ha crecido considerablemente la extorsión, el contrabando, las muertes violentas y el reclutamiento de niños y adolescentes. Mi primer invitado de esta tarde es Javier Tarazona Sánchez, director de la ONG Fundaredes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joely, buenas tardes. Agradecer la oportunidad que nos permiten para hablarle a toda Hispanoamérica. Quisiera desglosar parte por parte este informe. Primero que nada, te pregunto, ¿cuántos niños han sido secuestrados o de alguna manera alineados a estas organizaciones criminales en la frontera colombo-venezolana? Bueno, en primer lugar tengo que decirle que la cifra de desaparecidos y de secuestros el año pasado en territorio venezolano, en los estados fronterizos con Colombia, superan los 1.112 venezolanos secuestrados y desaparecidos por grupos irregulares colombianos que actúan en nuestro territorio. Me refiero al Ejército Popular de Liberación, al EPL, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a la disidencia de la FARC. Unas pequeñas células también de los grupos paramilitares, como lo son los rastrojos, las águilas negras, los urabeños, insisto, en muy pequeñas células, pero también vienen actuando en territorio venezolano. Todo esto con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro, quien permite, quien auspicia, quien apoya que estas organizaciones estén actuando en territorio venezolano. Importante destacar que Fundaredes presentó esta semana en la ciudad de Caracas este informe que ustedes están viendo allí, informe que contiene el trabajo de monitoreo del 2018 y que en los próximos días, específicamente el 30 de abril, estaremos en Bogotá presentándolo a la opinión pública. Este informe recoge, por ejemplo, la penetración del espectro radioeléctrico venezolano. Mientras NTN 24 fue bloqueada por Conatel en territorio venezolano, el ELN, y lo registramos en este informe, tiene 5 emisoras en frecuencia modulada que se oyen en 6 estados de Venezuela, 36 municipios y en más de 3,5 millones de ciudadanos escuchan los mensajes adoctrinantes, ideologizantes y guerreristas que transmite este grupo terrorista en territorio venezolano con el resguardo del propio régimen venezolano de Nicolás Maduro Moro. Pero así como también este informe contiene cómo el Ejército de Liberación Nacional entrega el conocido mercado, la conocida caja de alimentos subsidiada por el Estado, la caja CLAP, es entregada en los estados fronterizos a la población venezolana con un sticker, con una calcomanía que habla de esta organización terrorista, que promueve el escucha de una de las emisoras de la guerrilla de manera bien particular, la 90.1 FM, y ejercen a través de esto el control político, el control social y la persecución que de una u otra manera tiene el propio régimen, y ya en este caso lo hace el Ejército de Liberación Nacional. Pero respondiendo también a tu pregunta, hay penetración en las escuelas y este informe lo presenta, cómo el ELN, cómo la FARC penetra las escuelas venezolanas, desarrolla actividades pedagógicas, didácticas con los niños, juegan con los niños, llevan regalos a los niños, buscan cautivar a los niños dentro de las escuelas. Javier, ¿eso dentro de las escuelas con el respaldo de los profesores en las aulas de las escuelas? Sí, por supuesto, es que el profesor que se niegue a desarrollar esta actividad, es importante, Joely, decirle
que pues termina siendo hombre muerto. La guerrilla lleva a las escuelas, frente a la ausencia del Estado, revistas para que los niños coloreen, entregan regalos a los niños, dotan a las escuelas de material deportivo, dotan a las escuelas de algún material que de una u otra manera el Estado venezolano no entrega, no otorga, y finalmente la guerrilla lo que busca es cautivar el corazón de los niños, busca estimular ese reconocimiento que tengan hacia los grupos irregulares colombianos. Ahora, eso es lo que pasa dentro de las escuelas, pero ¿qué pasa con esos niños que son desaparecidos o secuestrados? ¿Qué labores son las que desempeñan dentro de estos grupos criminales? Bueno, y en relación a eso tiene que ver con el reclutamiento progresivo y permanente. Las actividades que desarrollan los niños y adolescentes con los grupos irregulares colombianos son actividades completamente ilícitas de microtráfico, de narcotráfico, de tráfico de minerales como el oro y el coltán, que lo están haciendo hacia el sur de Venezuela, en la frontera con Colombia, pero también lo están haciendo al norte, porque hoy el Ejército de Liberación Nacional, y esto es una afirmación bien importante que está como resultado de nuestro informe, tiene presencia en 12 estados de Venezuela. Los grupos irregulares colombianos tienen presencia en 12 entidades. Y no son solamente las entidades fronterizas con Colombia, sino que también la costa, por ejemplo, como los estados Lara, Falcón, Aragua, Carabobo, Guárico, son estados donde tenemos la presencia de los grupos irregulares colombianos. Estados como Barinas, como Mérida, terminan de una u otra manera viviendo la actuación impune de estos grupos, porque además debo significar, la guerrilla colombiana en Venezuela no actúa como actuaba en Colombia. En Colombia los enfrentaba el Estado, los enfrentaba el ejército. En territorio venezolano hay una actividad cómplice, una actividad conjunta, una actividad que no es escondida, que es una actividad finalmente pública en la que incluso los dividendos de esta actividad ilícita termina de una u otra manera llevándose por delante lo que pudiera existir antes de Fuerzas Armadas. Estos niños, estos adolescentes que son reclutados por los grupos irregulares, también tienen en este momento en propio territorio venezolano el cultivo de droga, la producción de droga. Municipios como Catatumbo en el estado Zulia, que es frontera con Colombia, municipios como Jesús María Semprún del estado Zulia, es conocido, es público, es notorio como existen laboratorios de droga. El uso de aeropuertos clandestinos, el uso de ese tipo de artimañas que en Colombia se desarrollaban de manera clandestina en territorio venezolano es común, es constante. Ver cómo desde el mes de mayo del 2018, y esto lo tenemos registrado en nuestro informe, el Ejército de Liberación Nacional asumió el control absoluto de las minas de oro en el estado Bolívar, es afirmar que hoy la guerrilla colombiana tiene una nueva forma de desarrollarse económicamente a través de los minerales como el oro y el coltán en territorio venezolano, en complicidad con el régimen del propio Nicolás Maduro. Ahora, esos 12 estados en Venezuela que tú ya mencionabas, no solamente son los fronterizos, son puntos de tránsito, por ejemplo, de grupos cárteles del narcotráfico, es decir, hay una ruta establecida que ya opera el ELN y estos grupos criminales en Venezuela para el trasiego de drogas, incluso de personas. No solo es de tráfico, no solo es de tránsito, es de permanencia. Están allí, han logrado desplazar a la población que formaba parte de estos sectores, han comprado, han quitado fincas, han quitado propiedades y se han adueñado de estos espacios físicos que de una u otra manera le hacen en este momento explorar o desarrollar su actividad ilegal. Pero ciertamente la guerrilla colombiana llegó a Venezuela para quedarse, y todo esto en complicidad con el régimen de Nicolás Maduro, con quien se reparten las ganancias y los beneficios que pueden dar todas sus actividades ilegales y terroristas. Junto a estos grupos también hemos conocido, y el propio Nicolás Maduro Moros ha manifestado lo que es la presencia de grupos terroristas como el Hezbolá, pero además cosas lamentables que nosotros hace una semana denunciábamos en Bogotá, como el faltante de municiones y armas de guerra en batallones y guarniciones venezolanas pudieran en este momento estar siendo todas utilizadas por el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC en territorio colombiano y en territorio venezolano. La disidencia de la FARC, mientras en Colombia se firmó el acuerdo de paz, en territorio venezolano conformaron un nuevo grupo irregular
llamado Colectivo de Seguridad Fronteriza o Colectivo del Pueblo, comandado por el Catire Belisario, quien era comandante del Frente 33 de la FARC y que en este momento se encuentra desarrollando ese tipo de actividades ilícitas en territorio venezolano, es parte de lo que contiene este informe y que invito a que el próximo 30 de abril podamos vernos en la ciudad de Bogotá y puedan conocer ustedes de cerca y recibir de manos de Fundarredes este informe en los próximos días para que pueda Colombia enterarse lo que está pasando en territorio venezolano y el impacto que esto tiene para la seguridad de la región. Claro, Javier, quisiera hacer un alto en el camino con esta información que nos das respecto a la llegada y operación del grupo terrorista Hezbollah en territorio venezolano. ¿Tienes alguna información puntual respecto a cuántas personas podrían haber entrado de este grupo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Si están reclutando gente con pasaportes de qué nacionalidad o si se los está facilitando algún grupo criminal en Venezuela? Sobre todo por este punto, Estados Unidos ha sido muy insistente en que a través de los grupos de migrantes se están moviendo terroristas para llegar a Estados Unidos. ¿Venezuela puede ser ese espacio, ese caldo de cultivo? Hay más de 100 miembros de estos grupos en territorio venezolano en este momento. Las operaciones que están desarrollando es de colocación de un plan de intervención en territorio venezolano. Ellos lo han llamado una placa defensiva o una placa de defensa al sur. Ciertamente nosotros estaremos publicando en los próximos días nuestro boletín sobre ese particular, pero lo que sí te puedo adelantar es que han utilizado al Estado venezolano para acreditar, para cedular, para entregarle pasaportes venezolanos a estos terroristas que finalmente vienen actuando no solo en nuestro continente, sino en el resto del mundo, con actividades extremistas que terminan finalmente consolidando la cultura de la muerte. Desde Fundarredes seguiremos visibilizando esta tragedia, hacemos responsable al régimen de Nicolás Maduro por la seguridad de todos los integrantes de Fundarredes y hacemos responsable de lo que pueda de una otra manera pasarle a la población más vulnerable de los estados fronterizos que son objeto de las amenazas de estos grupos terroristas. Esas 100 personas que están conformando este grupo tienen acceso a armas de los grupos criminales o incluso del propio Estado venezolano. Mira, nosotros denunciamos la semana pasada en la Fiscalía colombiana el faltante de municiones y armas de guerra en los batallones venezolanos. Llevamos más de un año investigando este tema. Es uno de los boletines que publicaremos en las próximas horas, porque ciertamente los testimonios de militares activos que tenemos es que por órdenes superiores del régimen venezolano le han entregado a los grupos terroristas colombianos municiones y armas de guerra. Ya lo decía hace unos días el propio fiscal de la nación colombiana, que en Medellín hicieron uso de municiones venezolanas en el exterminio de ciudadanos colombianos. Estas municiones y estas armas de guerra suponen un riesgo para la comunidad internacional y debe ser este un elemento a considerar en materia de la exigencia y la aspiración que tenemos de democracia en Venezuela. No solamente en Venezuela estamos clamando por medicina y por comida, sino también estamos clamando por democracia y, por supuesto, salir de esta tragedia que representa la perversión de la actuación de estos grupos irregulares en territorio venezolano con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, cuando uno habla con autoridades fronterizas colombianas, advierten de la porosidad de esta frontera, porque no solamente están cruzando por los puentes fronterizos, sino que están cruzando por río, por veredas, por donde se pueda, y evidentemente las autoridades no se dan abasto, no hay un número suficiente, y aunque lo hubiera, tienen muchas vías para cruzar a territorio colombiano. ¿Ustedes cómo observan esta situación en la frontera? ¿Se ha salido del control tanto del Estado venezolano como del Estado colombiano? Es que yo creo que lo que ha pasado es que esta tragedia que hoy tenemos, de hecho en nuestro informe hay un apartado, ya está público en nuestra página web www.fundarredes.org. Ese informe habla, por ejemplo, registramos más de 250 trochas y estas 250 trochas están bajo la ausencia del Estado. Es precisamente la ausencia tanto del Estado colombiano como del Estado venezolano la que hace que estos grupos terroristas actúen
como tierra de nadie, sin ley, e impongan su ley, desaparezcan personas, secuestren personas, desarrollen actividades ilícitas de micro, narcotráfico, trata de personas, e incluso estamos en este momento profundizando investigaciones, pero tenemos alertas de que específicamente en el norte de Santander, por alguna de las trochas, se pasan a personas con las que se hace tráfico de órganos, cosa que es bastante delicada y que nosotros en este momento estamos investigando, porque realmente nos parece un hecho dantesco, un hecho bastante delicado, así como el año pasado denunciamos la desaparición de la comunidad indígena Yutpa, quienes fueron exterminados en la frontera con Pedro María Ureña y en la zona del Escobal del norte de Santander, donde más de 50 indígenas de la población Yutpa fueron eliminados, desaparecidos de esta zona. Ahora, en este momento el diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN está roto, ya no ha avanzado más. ¿Ustedes observan, tienen información que pudiera apuntar en el sentido de que el ELN continúa planeando otros ataques terroristas como el que sucedió aquí en Bogotá, en fin, una cantidad importante en los últimos meses, pero no sé si financiado, orquestado, armado incluso por el gobierno venezolano? No tengo duda de ello, no tengo duda de ello. Cuando tenemos 5 emisoras del ELN en Venezuela, cuando se entrega la caja clave, cuando se participa en los procesos electorales, cuando se ingresa a las escuelas, cuando le permites conformar un nuevo grupo irregular a la disidencia de la FARC, cuando permites que recluten a niños, a adolescentes, a jóvenes, cuando aumenta el índice de desaparecidos y de secuestrados, y el Estado venezolano no hace nada, sino por el contrario, reconoce pública y abiertamente que el Ejército de Liberación Nacional y la FARC son verdaderos ejércitos, son movimientos políticos, con proyectos políticos para el continente, déjeme decirle que no tengo la menor duda que toda la actividad terrorista que desarrollan estos grupos está respaldada y auspiciada por estos regímenes como el que hoy ostenta el poder en territorio venezolano. Pero hay una distancia importante entre respaldada y dirigida. ¿Hay alguna información que apunte a que están siendo dirigidos estos ataques terroristas por parte de miembros del gobierno venezolano? En Miraflores se la pasan los comandantes del Ejército de Liberación Nacional. Es notorio, comunicacional y público que en la ciudad de Caracas, en hoteles del Estado, en hoteles pertenecientes al gobierno venezolano, merodean, se hospedan y viven los comandantes del Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC. No tengo duda que esa direccionalidad a la actividad terrorista se haga conjuntamente con quienes hoy ostentan el poder en territorio venezolano. Es Javier Tarazona Sánchez, director de la ONG Fundaredes. Se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero le agradezco el tiempo que nos ha dado para la tarde de NTN 24. Nos vemos el 30 de abril en Bogotá. Espero nos puedan acompañar. No, lo esperamos más bien aquí en los estudios de NTN 24. Muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Avanzamos. Un juez español decidió este sábado prisión provisional para el ex jefe de los servicios de contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, detenido ayer en España. Según fuentes de la Audiencia Nacional Española, el ex general chavista negó ante el juez tener vínculos con el narcotráfico y la extinta guerrilla de las FARC en Colombia. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Marcelo Moncayo en Madrid. Marcelo, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Esta mañana el general venezolano Hugo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia del gobierno de Hugo Chávez, fue presentado ante el juez de la Audiencia Nacional en Madrid, Alejandro Abascal, quien acordó su prisión provisional luego de que Carvajal fuera detenido este viernes en Madrid debido a una solicitud de las autoridades estadounidenses que lo requieren por supuestos delitos de narcotráfico. Carvajal negó ante el juez tener vínculos con el narcotráfico y las FARC y no aceptó su entrega a Estados Unidos y recordó que Holanda desistió de deportarlo por los mismos motivos. Carvajal aseguró tener arraigo familiar en España, pues parte de su familia vive en Madrid hace ya varios meses. Carvajal también confirmó que él salió de Venezuela hace un mes en barco hasta República Dominicana y allí tomó un avión hasta Madrid, ciudad en donde habría ingresado con el nombre de José Mourinho, por lo que también se investiga si ese documento fue adulterado.
A partir de ahora, Estados Unidos tiene 40 días para formalizar su petición de extradición que resolverá la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Española, decisión que luego deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya anunció que planea pedir en extradición al exjefe de la contrainteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal. Washington lo está acusando por delitos relacionados con narcotráfico. Hugo Carvajal compareció este sábado ante los tribunales de Madrid. Tras la audiencia, los magistrados decidieron enviar al exmilitar venezolano a prisión a la espera de la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, un trámite que el Departamento de Justicia de la Unión Americana confirmó sí se va a adelantar. Por medio de un comunicado, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York señaló que Carvajal es investigado por ser parte de una red de narcotráfico. Hugo Armando Carvajal Barrios, un exalto funcionario de la inteligencia militar venezolana, presuntamente conspiró con otros para traficar más de 5 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, al menos desde el 2006. El arresto de Barrios ejemplifica la determinación de esta oficina de llevar ante la justicia a quienes contribuyen al tráfico ilícito mundial de drogas. No importa el rango o nivel de influencia de un individuo, continuaremos persiguiendo y procesando a aquellos que traen drogas mortales a este país en un tribunal de Estados Unidos. El mayor general retirado fue capturado este viernes. Las autoridades revelaron que Carvajal se encontraba en la capital española desde el 18 de marzo, valiéndose de una falsa identidad. Al momento de su detención, se encontró un pasaporte venezolano a título de José Mauriño, mismo nombre del reconocido entrenador de fútbol. Se investiga si es un documento falsificado o pertenece a otra persona. Si Carvajal es extraditado a Estados Unidos, podría enfrentar una pena de entre 10 años de cárcel y la cadena perpetua. La tarde, fin de semana. Después del allanamiento del canal 100% Noticias en Nicaragua, más de 30 empleados han tenido que vivir la crisis del gobierno sandinista. Los últimos meses han sido críticos para los periodistas que desde la confiscación del canal televisivo en diciembre del año pasado fuera saqueado por policías del gobierno de Daniel Ortega. Actualmente más de 30 ex trabajadores del canal se encuentran desesperados porque la situación económica cada vez está peor. Así lo asegura René Cuadra, camarógrafo que trabajó para el medio durante 5 años y ahora solo puede comer una sola vez al día con su esposa. A pesar de que el gobierno de Ortega, por su parte, haya liberado 200 presos en lo que va del año, Miguel Mora, director general de 100% Noticias, y la directora de prensa, Lucía Pineda, guardan prisión en celdas de máxima seguridad. La justicia nicaragüense los señala de cometer supuestos actos terroristas. Sobre este tema, le doy la bienvenida para hablar con Luis Sequeira, periodista de la agencia de noticias AFP en Nicaragua. Muy buena tarde. Comienzo por preguntarle, descríbenos, por favor, el panorama que ahora mismo enfrentan los medios de comunicación y los periodistas en Nicaragua en medio de esta crisis sociopolítica que cumple un año el próximo 18 de abril. Buenas tardes, Joely. En realidad, hace un año en Nicaragua que se vive, por decir así, el empeoramiento del periodismo, ¿no? Porque siempre ha sido difícil para la prensa independiente, para la prensa internacional también, hacer cobertura de gobierno y cosas que no son del gobierno, ¿no? Porque últimamente para todo se tiene que pedir permiso. Si uno quiere hacer una entrevista con X o Y persona, te pedían una carta, un aval, y si el gobierno no le había autorizado la entrevista, uno no la podía realizar. Y en este último año se ha empeorado por la crisis, ¿no? Entonces, el periodismo en Nicaragua enfrenta, creo que la mayor crisis que se ha vivido en los últimos 10 años. Ahora, se habla mucho de censura por parte del régimen de Daniel Ortega. ¿Cuántos medios de comunicación han dejado de circular o de transmitir o han salido del aire? Bueno, hasta el día de hoy se conoce públicamente que 100% Noticias, un canal que era abiertamente contra el régimen de Ortega, fue censurado, fue clausurado completamente y hoy por hoy se encuentran afuera del canal cubiertas por antimotines, ¿no? Que son la policía de enfrentamientos. Y hay muchas radios, hay muchos periodistas que hoy por hoy están en el exilio por haber dado la noticia en contra de Ortega. Entonces se tuvieron que ir por la persecución, se tuvieron que ir para no enfrentar cárcel por no haber hecho nada. Se tuvieron que ir para defenderse ellos mismos de su trabajo, de su pasión, que es informar al pueblo, a la gente. ¿Y cómo se está informando la ciudadanía actualmente?
Bueno, hoy por hoy creo que las redes sociales juegan un rol muy importante en Nicaragua para la información de la gente. A pesar de que varios medios han sido clausurados, como por ejemplo, Decimos 100% Noticias, tenemos Confidencial esta semana, que de Carlos Fernando Chamorro, un periodista muy influyente en Nicaragua. Todos estos canales se fueron a medios como YouTube, Facebook, y la gente los sigue. Y la gente siempre se informa por esos medios. Entonces creo que lo que son las redes sociales son muy importantes hoy por hoy para la información que tenemos los nicaragüenses sobre lo que en realidad está pasando en el país. Claro, pero en ese contexto, cuando la gente recurre a Facebook, a YouTube, ¿cómo percibe el nicaragüense a la prensa? ¿Le cree? ¿La respeta? Creo que eso tiene mucho que ver con qué tipo de prensa estamos hablando, qué canal, qué periodista que da la información, porque hoy por hoy, lamentablemente, en Nicaragua tenemos una segmentación del periodismo, a lo que llamamos periodismo oficialista y periodismo independiente, lo cual para mí eso no debería existir, porque todos somos periodistas, todos hacemos lo mismo y nuestro deber es informar, pero lamentablemente unos informan lo que en realidad el gobierno únicamente quiere que salga y los otros informamos lo que nos dejan cubrir. Y digo lo que nos dejan cubrir porque nosotros de nuestra parte cubriríamos todo, ¿no? Para hacer algo balanceado, tanto de gobierno como contra el gobierno, pero lamentablemente el gobierno muy raras veces nos deja hacer coberturas sobre los temas de ellos. Entonces únicamente podemos sacar una parte de lo que está pasando en Nicaragua, que es la parte de la oposición. Ahora, se han dado varios intentos de diálogo entre el régimen de Ortega y la oposición. En estos puntos de negociación, el tema al respeto a la libertad de prensa y de expresión está sobre la mesa como un punto en el pliego petitorio en estas negociaciones. Sí, porque justamente hay dos diarios nicaragüenses que son los más influyentes, que son el Nuevo Diario y La Prensa, que tienen retenidos materiales. El papel, la tinta, no se los dejan pasar y estos diarios están a poco, por decir así, de morir físicamente, ¿no? Y únicamente quedarse en plataformas digitales. Entonces, una de las peticiones, de las 5 peticiones que están en el diálogo hoy en día, es dejar pasar el material para estos medios, para que puedan seguir informando a la población. Y lo que se conoce es que no se deja pasar porque están en contra del presidente Ortega. Le agradezco a Luis Sequeira, periodista de la agencia de noticias AFP Nicaragua. Gracias por estos minutos para la tarde. Muchas gracias, Joely. Buenas tardes. Buenas tardes. Y seguimos hablando de Nicaragua. El excombatiente de la revolución sandinista que lucharon junto a Daniel Ortega están detenidos en celdas de máxima seguridad ahora por participar en las protestas ciudadanas. Una excombatiente histórica que recientemente salió de prisión aseguró que quienes lucharon contra la dictadura en 1979 se sienten traicionados por el ahora mandatario. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Entonces nos sentimos traicionados. Es el sentimiento de Lisset Pérez hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional, movimiento político que lideró en Nicaragua la revolución que derrocó a la dictadura somocista en 1979. Esta exguerrillera recientemente salió de prisión. Ella y otros 2 excombatientes se rebelaron contra el presidente Daniel Ortega en las protestas ciudadanas que se iniciaron en abril de 2018. Sus compañeros aún permanecen en prisión. Me es inaudito, inconcebible, ya pensar que hoy nuestros guerrilleros, nuestra gloria, porque para mí son glorias, nuestros hermanos estén presos, un Carlos Brenes preso, un hombre de Masaya que le dio la vida al pueblo defendiéndolo en contra del somocismo y que hoy esté metido en una mazmorra de la Modelo. La comandante de la revolución sandinista, Mónica Baltodano, ahora disidente, explicó a La Voz de América que el sandinismo liderado por el presidente Daniel Ortega dejó de ser una revolución desde 1990. Él tiene un odio especial contra todos aquellos que empezamos a denunciar que ya él operaba como un dictador, que ya no era un revolucionario, que su gobierno era un gobierno de alianza con el gran capital. Pero el comandante exguerrillero Edén Pastora, quien apoya al gobierno de Ortega, aseguró que los sandinistas que están en prisión son terroristas. Los que hayan sido sandinistas no tienen derecho a matar. No tienen derecho a profanar los cadáveres, no tienen derecho a quemar las casas, no tienen derecho a secuestrarnos, no tienen derecho a torturarnos.
Recientemente el presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los manifestantes arrestados por razones políticas, entre ellos sus excompañeros Carlos Brenes y Tomás Maldonado. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Ya reza la persecución del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y ahora fija su blanco en los trabajadores públicos. Esta semana, empleados de los Ministerios de la Salud y de Educación, también de los complejos judiciales de Madrid y Estelí, denunciaron que sindicalistas, oficialistas y miembros del Consejo Sandinista los obligan a entregar sus teléfonos móviles para revisar las conversaciones, sus redes sociales y los correos personales. Además, manifestaron ser vigilados en sus casas. Uno de los denunciantes, que se mantuvo en el anonimato por miedo a represalias, aseguró que el régimen teme que los trabajadores se unan a la opositora Unidad Azul y Blanco. Gracias por seguir con nosotros. En la tarde de fin de semana avanzamos sin importar las advertencias ni las políticas migratorias de Donald Trump. Un grupo de al menos 500 centroamericanos partió desde San Pedro Sula, en Honduras, con destino a la frontera sur de Estados Unidos en una nueva caravana migrante. Este primer grupo se va a encontrar con otros miles de migrantes en la frontera entre Guatemala y México y conformarán, o por lo menos así lo planean, lo que se ha denominado como la caravana madre. Migración sin freno. Así se veía en la madrugada de este miércoles la terminal de transportes de San Pedro Sula, en Honduras. Son cientos de centroamericanos que atendieron la convocatoria para conformar una nueva caravana migrante que partirá con destino a la frontera sur de Estados Unidos. La búsqueda del sueño americano tiene los mismos motivos: huir de la violencia y la pobreza. Porque a mí me amenazaron que si hablaba o corría a la policía, pues iban a matar a todas. El trabajo está muy difícil. Yo tengo 2 hijos y cada vez me cuesta sostenerlo más y solo yo el único que trabajo en mi casa. No importan las dificultades de camino ni las duras políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Son cerca de 500 migrantes que tienen como primer objetivo alcanzar la región de Aguacaliente, fronterizo con Guatemala. Posteriormente caminarán hasta Tecún Umán, población guatemalteca colindante con el estado de Chiapas, en México. Allí, según se dijo en las redes sociales, se encontrarán con otros cientos de migrantes y conformarán lo que se ha denominado la caravana madre. Se estima sería un grupo de cerca de 20.000 centroamericanos y cubanos que buscan llegar a pasos fronterizos como Tijuana, Texas o California. Pero el objetivo podría haberse frustrado por las autoridades mexicanas. La secretaria de Gobernación advirtió la semana pasada que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumplirá con su compromiso de detener la migración ilegal y que, aunque no negarán la entrada, tampoco facilitarán su permanencia en territorio mexicano. No vamos a militarizar nuestra frontera sur, que quede claro, y así se lo expresé a la señora Nielsen. Sí. Tampoco vamos a seguir dando las visas humanitarias de forma masiva, tampoco. Vamos a dar permisos temporales de visitante y de trabajo en toda la zona sureste de nuestro país. El gobierno de Honduras difunde campañas instando a sus ciudadanos a no viajar de manera irregular por el peligro que implica enfrentarse a bandas criminales y traficantes de personas. Por su parte, Estados Unidos ha dicho en reiteradas ocasiones que no les concederá asilo, ni es cierto que por el hecho de que se hagan acompañar de niños les permitirán ingresar a ese país. Ahora, a pesar de las fuertes políticas migratorias de Donald Trump, los migrantes tratan de huir del desempleo y la falta de oportunidades en Honduras. Vamos a revisar algunos datos. Desde el año pasado han salido 2.000 hondureños desde San Pedro Sula en varias caravanas, huyendo de la violencia que azota al país centroamericano. Además, todas las noches salen buses con más de 30 pasajeros rumbo a la frontera. Y estas son las últimas cifras oficiales de migrantes que trataron de entrar a los Estados Unidos sin éxito. Entre enero y noviembre de 2018, México detuvo a 132.000 indocumentados. Por otro lado, la patrulla fronteriza capturó 400.000 indocumentados que trataban de entrar por la frontera. 50.000 eran menores de edad que estaban sin el acompañamiento de sus padres. Vamos a darle la bienvenida a Alden Rivera, embajador de Honduras en México. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Gracias por la invitación para poder enviar este mensaje y esta información a todo el pueblo mexicano. Embajador, si la violencia es el principal detonante de esta migración masiva de hondureños, entonces, ¿quién manda en el país?
Bueno, en realidad la violencia no es el principal detonante. De acuerdo a todas las entrevistas que realizamos y los estudios que ha hecho la Organización Internacional para las Migraciones, el Banco Mundial y todas las agencias interesadas en el tema migratorio, es la ausencia de oportunidades el factor detonante de ese fenómeno migratorio que tiene una manifestación desde hace 2 décadas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Así que el fenómeno no es nuevo, no se trata de un fenómeno nuevo o de una situación coyuntural que realmente esté afectando la vida o el desarrollo de las condiciones de vida en el país y que esté motivando una salida desde Honduras, desde Guatemala y desde El Salvador. Claro, pero ya que dice que no es un tema nuevo el tema de la migración, está afectando la relación de los países del Triángulo Norte con Estados Unidos. ¿Qué pasó entonces con los recursos de la Unión Americana que entregaba a los países para precisamente evitar esta masiva migración? Bueno, los recursos que se reciben en Honduras de parte del gobierno norteamericano no son recursos extensivos cuantitativamente. Estamos recibiendo de Estados Unidos menos de $100 millones por año, que son destinados no para atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio, sino para trabajar sobre todo en el tema de seguridad vinculado con narcotráfico. Ese es el recurso que año con año Estados Unidos está entregando a Honduras, pero como le menciono, 2 factores. Primero, no son cuantitativamente relevantes para el país y segundo, están dedicados a favorecer o a atender el tema del narcotráfico, que es un tema que le interesa a Estados Unidos y que obviamente le interesa también a Honduras. En ese sentido, hemos tenido mucho éxito con la política de seguridad y hemos estado cumpliendo a cabalidad con todos los compromisos que hemos asumido hacia lo externo, pero sobre todo con los compromisos que hemos asumido con el pueblo hondureño. Pero con las altas cifras de migrantes que son devueltos a sus lugares de origen, usted que ha hablado con estos ciudadanos, ¿por qué siguen tomando estos riesgos, estos caminos? De nuevo, es la ausencia de oportunidades, la ausencia de un mecanismo que permita dinamizar los sectores productivos y generar más y mejores oportunidades, el tema detonante de esta migración que se remonta, como ya lo mencioné, hace varias décadas. Pero estamos trabajando en eso. Honduras está creciendo al 4.1%, eso es el doble de lo que crece México, el doble de lo que crece la media en América Latina. Tenemos un sector productivo que está creciendo cada día. Hemos generado más de 300,000 puestos de trabajo en los últimos 4 años, de tal manera que el país marcha por una ruta que es todavía insuficiente, con una brecha que todavía es bastante amplia, pero estamos en el camino correcto. Estamos avanzando en la dirección correcta con la aspiración que los hondureños puedan encontrar en Honduras el cumplimiento de sus sueños, de sus expectativas en términos de crecimiento, de desarrollo y de bienestar y prosperidad para sus familias. Pero independientemente de las caravanas migrantes, se sabe que todos los días salen buses rumbo a los Estados Unidos. ¿Tiene información de cuántos hondureños salen en estas condiciones diariamente rumbo al norte? Bueno, el promedio de centroamericanos es relativamente alto, hondureños. La cifra con la que estamos trabajando con México es de alrededor de 300 hondureños por día y las caravanas son una coyuntura que se dio en el mes de octubre del año pasado y en el mes de enero de este año. Es decir, son 2 eventos grandes en términos de caravana, pero la caravana no es algo que se esté repitiendo desde hace mucho tiempo. Tenemos 2 grandes caravanas que no han significado un incremento sustantivo en términos de la salida de hondureños hacia la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, sino que es una nueva forma de movilidad humana. En realidad el fenómeno no ha crecido. Lo que ha pasado es que se ha creado una modalidad diferente de tránsito, que es esta caravana que tiene mucho mayor visibilidad en términos mediáticos, que tiene mucho mayor visibilidad en términos de percepción de la gente, en el sentido de que está saliendo más personas y más personas de Centroamérica, y eso no es realmente cierto. Las personas que están saliendo son las mismas que salieron el año pasado en términos numéricos, pero ahora bajo esta nueva modalidad que, como ya le menciono, tiene una expresión mediática mucho más relevante y por eso la percepción de que es un fenómeno que está en una situación creciente. Pero en la última caravana migrante que partió desde San Pedro Sula se estimaba que van alrededor de 800 ciudadanos. ¿Qué está haciendo el gobierno de Honduras para persuadirlos para no ir a los Estados Unidos?
trabajo que ha realizado el gobierno de Honduras ha tenido resultados. Esta última caravana únicamente ha logrado convocar alrededor de 800,000 personas. Sin embargo, en enero llegaron a la frontera entre Guatemala y México, a Ciudad Hidalgo, 8.500 hondureños. Es decir, la campaña, el esfuerzo de comunicar y decir la verdad a todos los hondureños ha tenido un resultado positivo, y ahora se sabe, existe conciencia de que no hay paso libre por México, de que el programa de tarjetas de visitante por razones humanitarias se clausuró de manera definitiva el 28 de enero, que no es cierto, que pueden encontrar una situación de apertura en el gobierno norteamericano para conceder asilo, y que solamente el 3% de las personas que solicitan asilo en Estados Unidos logran obtenerlo. Todos esos elementos de información que necesita la población para poder tomar decisiones acerca del futuro de su vida han sido planteadas por el gobierno de Honduras, y los resultados se ven. Mientras llegaron 8.500 en enero, ahora están llegando únicamente 800. Es decir, estamos cumpliendo con nuestra misión de trasladar información verídica al pueblo hondureño para que se tomen decisiones correctas en términos de iniciar o no iniciar un flujo migratorio a través de México para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Ya. Le agradezco, embajador. Es Alden Rivera, embajador de Honduras en México. Gracias por acompañarnos aquí en la tarde de fin de semana. Pásela muy bien. Avanzamos. El 2018 se convirtió en el peor año en materia de seguridad para México, ya que el nivel de paz retrocedió en 4.9%, según lo informa el Índice de Paz de México. La violencia en este país le ha costado a cada mexicano alrededor de $2,000. Dentro del mismo informe se detalla que la inseguridad en el país tuvo un impacto en la economía de 5.16 billones de pesos mexicanos, lo que equivale al 24% del Producto Interno Bruto del país, y significa que este aumentó en un 10% en el 2017, donde se determina que los homicidios en el país impactaron directamente a la economía nacional. En esta parte nos acompaña Ricardo Corona, director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto. Según el Índice de Paz de México, el impacto de la violencia en la economía del país durante 2018 alcanzó 5.16 billones de pesos mexicanos. Esta cifra es equivalente a qué, por ejemplo, en materia social, qué se pudo haber hecho, qué se pudo haber construido con este monto, que no es menor. No, bueno, esta cifra que se menciona sería el equivalente a 90% del presupuesto de egresos total del país. Es decir, nos podría alcanzar para 81 poderes judiciales mexicanos, nos podría alcanzar para 6.9 institutos de seguridad social, ¿sí? Digamos, esa es la dimensión que tiene. Por ejemplo, se refiere a acciones para prevención del delito, nos podría alcanzar para hacer lo que el presupuesto que se tiene ahorita, nos alcanzaría 30 veces hacer eso, para lo que se refiere a acciones para prevenir delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, que viene de la mano como parte de este reto que tenemos en materia de seguridad y justicia. ¿Y qué sectores productivos del país se han visto afectados por los altos índices de violencia? El turismo, por ejemplo, que es uno de los principales ingresos económicos en México, ¿está padeciendo? Claro, sin duda el turismo puede ser uno de los rubros afectados, como habrán visto, por ejemplo, en estados como Quintana Roo, que hace no mucho se decía que era de los lugares más seguros, y sin embargo, bueno, los últimos reportes han mencionado un incremento de los índices, de los indicadores de violencia por número de homicidios que se han reportado. Evidentemente, esos estados como Yucatán, como Morelos, como Guerrero, pues son estados de esparcimiento de playa, de turismo, y están siendo afectados por el fenómeno. Sí, sin duda. Pero no nada más ese sector. Hay muchos, la inseguridad, por ejemplo, en las carreteras para los transportistas de las empresas. Hay muchos problemas también en algunos lugares que son vinculados a temas de extorsión, por ejemplo, de negocios. De hecho, la tasa de homicidios en 2018 tuvo un incremento del 14%. ¿Cuál es el principal detonante de la violencia en el país? Bueno, es importante mencionar algo. Lo que se menciona hasta ahorita, lo que se ha dicho, el número de homicidios, que son los homicidios intencionados, los que se registran, esos son los números que se contabilizan, y eso ha sido el referente pues internacional.
Sin embargo, es importante que hay que voltear a atender también, tratar de entender la causalidad de estos problemas. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está funcionando? México, como sabes, en 2008 aprobó una reforma al sistema de justicia penal, donde pasó del sistema tradicional al sistema acusatorio, modificó sus estándares, sus criterios de evaluación y, bueno, pues la presunción de inocencia, por ejemplo, algunos criterios específicos, pero 8 años estuvo implementándose esta reforma. Empezó en 2016, ahorita ya va para 3 años de vigencia y no se están generando las consecuencias que nosotros estaríamos esperando después de esos 11 años de trabajo. Es decir, no se está impactando en la reducción de estos índices de violencia. Si uno voltea a ver también los indicadores oficiales mexicanos de la confianza que tiene la ciudadanía respecto de las autoridades que se encargan de procurar justicia, es decir, los policías, los ministerios públicos, los defensores de oficio, bueno, pues el 93% de los delitos que se registran en el año no se denuncian, solamente el 7% de delitos se denuncian y esto está vinculado con la desconfianza que tiene la ciudadanía a ir a denunciar con las autoridades porque pues el sistema no está generando los resultados que, como te mencionaba, se estaban esperando tras esta ambiciosa reforma de 2008 a 2016 que se implementó. Claro, ya que tocas el tema, este índice de paz advierte que en el país solo cuenta con 3.5 jueces por cada 100,000 habitantes. ¿Cómo afecta la paz y los procesos de justicia a los ciudadanos? Bueno, hay que recordar que los jueces es una etapa posterior a la etapa de procuración de justicia. El primer paso es denunciar y ahí es donde tienen un papel protagónico los policías, los defensores de oficio. ¿Qué es lo que estamos observando ahorita? De hecho, hay mucha más desconfianza en estos policías y en estos ministerios públicos que en los jueces. ¿Qué estamos viendo? Pues que hay todavía retos para capacitar adecuadamente, para satisfacer de los recursos necesarios. Más allá de las reformas legales que se tienen en el papel, cerrar la brecha entre ese papel y lo que está sucediendo en el día a día de la ciudadanía implica muchos más recursos humanos, tecnológicos, presupuestales, evidentemente, y eso para generar los insumos adecuados para que ahora los jueces juzguen aquello que proceda en la instancia judicial. ¿Cómo evalúa el Instituto Mexicano de la Competitividad lo propuesto hasta ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia? Es una pregunta muy interesante esa porque no va a haber fórmulas mágicas. El problema es un problema de años, de décadas que viene agudizándose en el país, en la región. Muchos países tienen estos retos y lo que se necesita es mecanismos que permitan darle ya, ser contundentes con la atención a este problema, para frenarlo y para darle continuidad a las políticas que se implementen. Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita es que se está aprobando un modelo de Guardia Nacional y que está siendo sujeto a críticas por el enfoque militar que para muchos se les está dando. Claro, ahora voy hacia el tema de la Guardia Nacional, pero antes le quiero preguntar, puntualmente el presidente López Obrador ha dicho que la guerra contra el narcotráfico había terminado. Cuando vemos que el primer trimestre del 2019 es el más violento en la historia reciente del país, ¿podemos creerle al presidente o se está equivocando o está ocultando información? Bueno, mira, aquí partiría esta pregunta que es muy importante y es muy compleja. La guerra contra el narco es una etiqueta que me parece no refleja la realidad. El narcotráfico está vinculado con drogas. México tiene muchos retos vinculados a la delincuencia organizada, que pues ahí tenemos un catálogo en la Convención de Palermo donde se ve que son muchos más delitos que solamente el de la droga. Ahora, esa es una parte. Decir que esta guerra haya terminado o no, bueno, tú lo mencionabas con los números que haya en los reportes, el problema ya está latente y se tiene la consecuencia de esa violencia. Hay más muertos. Ahora, ¿cuál es uno de los retos que debe enfrentar el gobierno? Sin lugar a dudas, es entender si tú me dices que mañana hay 2 o 5 muertos menos por cada 100,000 habitantes, eso no me va a hacer pensar que México es más seguro, porque realmente no tenemos ahorita un diagnóstico puntual a profundidad de la causalidad. ¿Qué está generando? ¿Dónde están las fallas que permite tanto al delincuente cometer sus delitos como a la ciudadanía desconfiar de las autoridades para ir a denunciar un delito? Hablamos de homicidios dolosos porque es la punta de los delitos, es lo más grave, un homicidio intencional.
pero hay muchos más delitos que no se reportan porque no se tiene la capacidad, no se ha escrito la ruta para entenderlos, para saber cuántos son, cómo suceden, en qué circunstancias. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que la ruta es mucho más compleja y evidentemente esto no va a suceder, como se ha dicho ya en algunos espacios, en 100 días, en 30 días o en un año. Esta política sin duda requiere mucho más esfuerzo. Y mucho más importante también, el tema de la militarización. Bueno, llevamos años militarizados. De facto llevamos a los militares conteniendo, aunque su naturaleza es contener riesgos de Estado, los militares en México de facto están conteniendo problemas relativos a la seguridad civil. Ahora, la estrategia tiene que enfocarse a hacer esa transición, que vaya desplazándose el ejército para dar entrada a una policía civil que realmente cumpla con ese objetivo. Sí, pero aunque los resultados son a largo plazo, ¿cómo vive la ciudadanía? ¿Cómo puede incidir el concepto de paz, en el concepto de paz, la creación de la Guardia Nacional? Bueno, ahí el concepto de paz es uno de los objetivos que sin duda se estarían buscando. Y esto ya también tiene que ver con una estrategia que no solamente sea de contención del fenómeno delictivo, sino del previsor, de la prevención, y esto involucra también pues hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo colaborativo con todo lo que implica, además de las autoridades, pues sociedad civil, academia, todos los actores que estamos interesados como ciudadanos, evidentemente, en que mejoren estas condiciones. Ricardo Corona, gracias por este tiempo. Es el director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad en México. Es un gusto estar en su espacio. Gracias. Y el Departamento de Estado de la Unión Americana renovó su alerta de viaje para México. El nuevo indicador K advierte a los ciudadanos del riesgo de ser secuestrados o tomados como rehenes por organizaciones criminales o terroristas. El Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses ejercer mayor cautela en México debido a la delincuencia y el secuestro vigente en este país. Avanzamos. Las ONG Prepara Familia y Centro Comunitario de Aprendizaje pidieron asistencia médica urgente para niños con cáncer. Son 20 niños los que están en riesgo de muerte y requieren trasplante de médula de manera inmediata, el cual no han podido recibir debido a la crisis económica que vive Venezuela. Solo 2 hospitales tienen las capacidades para realizar dichos procedimientos quirúrgicos: el Hospital de Clínicas Caracas y la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera. Sin embargo, las familias de los niños deben cubrir todos los gastos de los menores. Por su parte, SECODAP denunció la suspensión de un convenio entre el gobierno venezolano y el gobierno italiano, financiado por la filial de PDVSA, y por el cual Caracas enviaba a niños con cáncer a Italia para recibir trasplantes. Quiero saludar a Carlos Trapani, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto acompañarlos. ¿Cuál es el riesgo que corren estos niños si en los próximos días no reciben un trasplante de médula? Bueno, en el Hospital JM de Los Ríos, que es el principal hospital pediátrico, está el servicio de hematología. En ese servicio tenemos una data de 30 niños que tienen distintas afecciones asociadas a enfermedades hematológicas, desde leucemias, linfoblástica, talasemia. Bueno, y de ese grupo de pacientes, al menos 30 requieren un trasplante de médula. Y de los 30 niños, 20 presentan estados de gravedad. Si esos niños no son trasplantados, bueno, hay altas probabilidades de que puedan fallecer porque, bueno, tienen muchísimas complicaciones asociadas a su enfermedad. ¿Pero por qué no han sido trasplantados? ¿No hay recursos, no hay insumos, personal, infraestructura? ¿O qué está pasando? Bueno, hay un problema estructural, ¿no? Hay un problema de larga data. Bueno, no hay en el país posibilidades de realizar este trasplante. Desde el año 2006, el Estado venezolano tiene un convenio con el gobierno italiano, donde, bueno, los niños son trasladados hasta Italia para en Italia hacerle el trasplante. Ese convenio desde el año 2018 no se ha logrado darle continuidad, porque Petróleos de Venezuela, que era la empresa que cubría los costos de la intervención, así como la manutención del niño y del acompañante, bueno, dejó de cancelar, bueno, y se presenta una deuda, bueno, que eso ha impedido darle continuidad al proceso de trasplante de estos niños. ¿Pero por qué acabó este convenio? Sí, bueno, se ha denunciado a las madres, bueno, que muchas de estas madres tenían listos
los exámenes y toda la documentación para el viaje, y lo que se les informó es que se dejó de cancelar y en vista a la falta de pago, bueno, ese programa fue suspendido, ¿no? Las madres lo que le han informado es que tienen que esperar, que están evaluando, que están buscando alguna alternativa, pero al día de hoy no hay ninguna respuesta concreta ni ninguna solución al problema que presentan estos niños. Los niños con leucemia no pueden esperar. Cada día que pasa es un día menos que ellos tienen de vida. Y bueno, la importancia es que este tratamiento, esta intervención se realice lo más pronto posible y sobre todo garantizar los tratamientos post-trasplante. Ahora, tomando en cuenta la crisis económica, la falta de insumos, de hospitales, de medicamento, quiero poner en contexto a la gente, ¿cuánto le costaría un tratamiento de este tipo a una familia que quisiera cubrirlo, si es que tiene, por sus propios medios? Mira, son procedimientos costosos, son procedimientos que se pagan en dólares. Las familias que acuden al Hospital JM de Los Ríos son de bajos recursos, no tienen posibilidades de cubrir ni siquiera un ciclo de quimioterapia. Muchas de las madres denunciaron, bueno, que las quimioterapias se suspenden, no tienen continuidad, o se le asigna, se le entrega una quimioterapia que no es la indicada de acuerdo al tratamiento por patología para cada niño. Entonces, es una enfermedad crónica, una enfermedad catastrófica que se hace impagable para las familias. Frente a un contexto de país, bueno, donde es hiperinflación, donde hay una merma en el poder adquisitivo de la familia, bueno, es una situación lamentable y desesperante y profundamente dolorosa para las familias. El sistema de salud en Venezuela no solo te condena a muerte, sino que te hace el proceso de muerte mucho más doloroso, ¿no? Mucho más agonizante. Por eso, bueno, la importancia de que estas madres con valentía asuman la denuncia pública de las cosas que le están ocurriendo a sus hijos. Y enfrente de estas denuncias que ustedes hacen, de estas alertas, ¿qué respuesta obtienen del Ministerio de Salud? Hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta. Hubo algunos anuncios en medios de comunicación social donde, bueno, hay distintos mecanismos de cooperación que el gobierno está intentando implementar con el auxilio de la Cruz Roja Internacional. Bueno, nosotros aspiramos, bueno, que esa ayuda humanitaria, que esos mecanismos de cooperación se activen y sobre todo que los medicamentos, los insumos, los equipos lleguen a donde tengan que llegar. Y mientras tanto, no solo basta que lleguen los insumos, sino bueno, que venga asistencia técnica suficiente para un adecuado control, evaluación, monitoreo de bueno, toda esa ayuda bueno, que se ha ofrecido. Pero al día de hoy, bueno, no hay ninguna respuesta concreta ni para los niños ni para sus familias. Pero ustedes, desde la SECODAP, ¿qué tipo de ayuda le brindan a estos niños y a sus familiares? Bueno, en SECODAP lo que le hacemos es el acompañamiento jurídico y el acompañamiento psicosocial, pero no solo SECODAP, también la organización Prepara Familia da asistencia material a las madres directamente en el Hospital JM de Los Ríos y muchísimas organizaciones, fundaciones, hacen esfuerzos titánicos para poder acompañar a estas familias y sobre todo darle apoyo y soporte a estos niños frente a un vacío y una omisión inaceptable por parte del Estado. Carlos, ya para terminar, ¿cómo puede hacer las personas que deseen colaborar con estas familias? ¿Cuál es la vía para acercarse a ustedes o a ellas directamente? Bueno, nosotros, cualquier tipo de apoyo o colaboración, estamos indicando que contacten a la organización Prepara Familia, que es la que da asistencia material a las madres y es la que tiene el recurso humano y la experticia bueno, para poder canalizar cualquier tipo de ayuda. Para poder contactar a esta organización a través de sus redes sociales, que es @preparafamilia, y ahí lo pueden contactar o vía correo electrónico, que es preparafamilia@gmail.com. Ahí lo tienen, a preparafamilia@gmail.com. Es Carlos Trapani, coordinador general del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Vale, un abrazo, saludos. Un abrazo también para usted. Venezolanos están recurriendo a grupos criminales para huir del régimen de Nicolás Maduro. Así lo reveló la organización Refugees International en su más reciente informe, en el que aseguran que varios países del continente americano, que hasta ahora habían mantenido sus fronteras abiertas, están imponiendo una serie de requisitos para el ingreso de inmigrantes venezolanos. Situación que aseguran ha llevado a varios ciudadanos a acudir a contrabandistas y traficantes para cruzar las fronteras. La organización también señaló que alrededor de 5.000 venezolanos abandonan el país a diario y que cada vez más personas mayores, con discapacidad y menores de edad intentan cruzar las fronteras en busca de asilo.
Ante esta situación, Refugees International recomienda a los estados promover una respuesta coordinada en la región ante la crisis por el masivo desplazamiento de venezolanos. Le doy la bienvenida a Sara Miller. Gracias por estar con nosotros. Es vocera de Refugees International. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que ustedes quieren decir con esta alerta, quisiera entenderlo un poco más a fondo. ¿Es que estamos frente a coyotes latinoamericanos? Sí, así que el reporte que publicamos recientemente fue relacionado con el desplazamiento de los venezolanos y el reporte resaltó un número de dificultades que enfrentan los países que reciben a los venezolanos y pusimos un número de recomendaciones. Y el tema que usted mencionó sobre el tráfico, grupos criminales, es una parte importante de este rompecabezas en este tema. Y el gran tema allí es que las personas que están desesperadas, que están huyendo para sobrevivir, que tratan de salir de Venezuela, cuando se enfrentan con una política fronteriza que es muy restrictiva o que no tienen una manera de cruzar legalmente, usualmente. Así que cuando las personas están desesperadas, el reto es que ellos no necesariamente tienen una manera de usar las rutas regulares en la frontera, especialmente cuando las fronteras han sido cerradas, en el caso como de Colombia o Brasil, o hay muchas restricciones como Ecuador. Y luego cuando un Estado está tratando de tener más control de sus fronteras, al cerrarla tiene el efecto contrario, porque las personas son forzadas a usar grupos criminales o alguien que los ayude a cruzar y al final el Estado tiene menos control. Un Estado que cierra sus fronteras luego ve más cruces irregulares, personas desesperadas que usan estos medios y no saben cuántos llegan, cómo llegan y cómo se están movilizando. Así que ese es uno de los retos claves que hemos encontrado en relación con la política restrictiva de fronteras y lo hace más difícil para los desplazados que tratan de cruzar y otros grupos, los hace más peligroso para los países que los reciben. Así que este es un tema importante que hemos identificado. ¿Y cómo operan estos sujetos? ¿Cuánto les cobran a los migrantes venezolanos? Yo creo que realmente depende. Yo sé que en la frontera colombiana, para algunos de los cruces, el alto comisionado para refugiados de la ONU ha reportado que cobran entre 60 centavos y $3 por cada persona. Sé que puede ser mucho más alto. Aquí en los Estados Unidos tenemos este problema. Pero creo que el tema clave bajo todo esto se relaciona con las personas que quieren tener una forma legal de cruzar, pero cuando las políticas no lo permiten y no permiten que se movilicen en una forma regulada, entonces ellos están forzados desesperadamente a usar estos caminos. Muchas de estas personas que huyeron en la primera ola de venezolanos, los primeros que se fueron, tenían un estatus económico más alto, eran más educados, más ricos, pero ahora, mientras la crisis ha continuado, muchos de los grupos que están saliendo están más desesperados. Así que familias pobres con niños pequeños, ancianos, personas con discapacidad, personas que están enfermas. Así que muchos de estos grupos no tienen los recursos o los medios para movilizarse en una capacidad regular o para cumplir con todos los documentos que les exigen. Y ellos son de los que los grupos criminales se aprovechan y sacan beneficio, y ellos son los que más necesitan protección y los que más necesitan nuestra atención. ¿Y en qué puntos de la frontera o en qué fronteras han podido identificar este fenómeno? Nosotros pasamos algún tiempo en la frontera entre Colombia y Venezuela, cerca de Cúcuta, y luego pasamos tiempo también cerca de la frontera de Colombia y Ecuador, donde las personas que ya pasaron Colombia tratan de llegar a Ecuador
o algunos hasta Perú. Y nos dimos cuenta de que las políticas que los estados han estado estableciendo tienen un efecto directo en cómo las personas cruzan la frontera. Así que en Ecuador, las recientes políticas desde el principio de año han sido más restrictivas, requieren que las personas tengan más documentos, que tengan sus antecedentes penales, lo cual muchas personas no pueden obtener o pagar. Y esto lo ha hecho más peligroso. Creo que suena como que Ecuador está tratando de dejar este tipo de políticas, lo cual es una buena noticia. Quito la semana pasada tuvo una reunión como parte del proceso de Quito y creo que los países receptores han enfatizado muchos de esos temas que estamos presentando, que quieren trabajar juntos para superar estos retos, pero al mismo tiempo la realidad en el terreno es que las personas están en una situación en la que tienen que usar estos caminos irregulares o son forzadas a hacerlo. Ellos creen que van de una manera segura, que es un amigo de un amigo o un familiar les dijo que pueden tomar ese camino, pero luego son forzados en una situación que tiene que ver con explotación y es muy peligrosa. Ahora, ustedes advierten en el informe que los países de la región han endurecido, han reforzado los controles de ingreso de venezolanos. ¿De qué tipo de requisitos estamos hablando? Realmente depende, cada uno de los países tiene políticas diferentes, sin embargo ha habido discusiones e intentos para armonizar estas políticas un poco más. Muchos de los cruces fronterizos entre Colombia y Brasil se mantienen más o menos parecidos a los datos oficiales, pero las personas son forzadas a usar caminos irregulares porque las personas no van a dejar de huir la violencia, la pobreza y el hambre, van a continuar haciéndolo. Así que ese es quizás probablemente el primer paso para revertir algunas de estas políticas en las que vemos los cruces regulares cerrados. Como lo mencioné, en Ecuador recientemente tuvieron estas políticas restrictivas que tomaron lugar hace algunos meses que requieren que los venezolanos presenten sus antecedentes penales certificados, lo cual fue la reacción del gobierno a la violencia que tomó lugar en Ibarra cuando ocurrió un terrible asesinato. Pero suena como que esas restricciones particulares que han sido muy problemáticas para muchas personas que han tratado de llegar a Ecuador o pasar a Ecuador para encontrarse con su familia en Perú, suena como que quizás esto se está queriendo revertir, lo cual es un paso importante y será un movimiento importante para Ecuador. Otra cosa que mencionaré es que beneficiará a países como Colombia, Ecuador, Brasil, todos estos países que están recibiendo muchos venezolanos a poder incrementar sus oficiales. Esto ayudaría a incrementar sus oficiales que procesan a los migrantes y que puedan ayudar con los esquemas de visa que toman lugar en los países. Esto sería un gran paso para los gobiernos que quieren más control de la situación. Tendrían un mejor sentido de quiénes están entrando, qué personas están entrando, pero también sería un gran paso para los migrantes vulnerables en necesidad, si van a aplicar por asilo, si van a pedir un permiso, un estatus temporal. Cada país tiene un esquema diferente o un acercamiento diferente que usan, pero esto sería un paso importante, tener más oficiales que regulen esto y que les dé acceso a sus documentos, ya sea que son personas que van a seguir en su camino para reunirse con su familia que quizás ya se haya ido o para encontrar una manera de quedarse y poder reconstruir sus vidas. Pero también hablemos de los desafíos que vienen para esas ciudades que finalmente reciben a esas 5,000 personas en promedio que huyen a diario de Venezuela. ¿Qué riesgos son los que ustedes observan? That's a very good question. And I think esa es una muy buena pregunta y yo creo que debería comenzar por decir que los países que han recibido grandes números de venezolanos merecen crédito. Ellos han tomado gran número de venezolanos en muy poco tiempo y creo que eso ciertamente en otras partes del mundo, cuando retos similares han ocurrido, hemos visto un poco más
respuestas restrictivas, así que creo que países como Colombia han tenido un gran éxito en sus respuestas, pero también hay lugares en los que hay retos y mejoras que se deben hacer, así que hacen lo correcto. Esos países enfrentan dificultades ellos mismos. En Ecuador, por ejemplo, enfrentan recortes de programas sociales. Algunos de estos países tienen unas tasas de desempleo altas, así que es cierto que esos son retos. Yo diría algunas cosas al respecto. En primer lugar, la comunidad internacional está dando un paso al frente, pero debería dar más pasos al frente. Hay organizaciones en las Naciones Unidas, pero también creo que el Banco Mundial debería hacerlo y otros estados que deberían estar compartiendo un poco de las responsabilidades para este gran número. Debería haber más responsabilidad compartida al respecto, pero creo que los estados también deberían preocuparse no solo por ver a los desplazados como una carga y un reto, sino como una oportunidad, porque estos grupos de personas también traen habilidades y capacidades que pueden contribuir al país receptor. Y en muchos casos ha habido mucha investigación que muestra que bajo las políticas correctas, cuando a las personas se les da la oportunidad de acceder al mercado laboral para trabajar de manera más libre, ellos realmente han sido una mejora para los países que reciben a los refugiados, han sido beneficiosos para estos grupos. ¿Y cómo evalúan las gestiones que ha hecho hasta ahora la ONU para abordar la crisis por el éxodo venezolano? Las Naciones Unidas ha dado una buena respuesta a la situación de los venezolanos y, sabes, esto es histórico. En realidad, Latinoamérica no ha tenido un desplazamiento como este en mucho tiempo. Para nosotros los que trabajamos en migración en una escala global, nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de desplazamientos en África, Asia y otros lugares, pero Naciones Unidas ha tratado de responder de una manera local y nacional, pero también ha creado esta plataforma regional que está destinada a proveer soporte en un área regional, lo cual incluye reuniones y oportunidades para compartir información, para armonizar las políticas entre los diferentes países que están recibiendo a los venezolanos. Así que las Naciones Unidas tienen un gran camino por recorrer. Hay lugares donde están tratando de mejorar sus programas, pero también deben dar una respuesta lo más responsable posible. Hay organizaciones que están haciendo mucho en el terreno que para nosotros, los que estamos visitando y reuniéndonos con las personas y tratando de recolectar información, ellos están dando un contacto inicial con muchas personas que están en condiciones terribles y desesperantes. Así que va a ser necesario un esfuerzo más conjunto. Sé que hay reconocimiento de esto en organizaciones en Naciones Unidas y en los estados, y creo que en teoría muchos de los principios están ahí. Creo que ahora el tema es encontrar un camino para poder hacerlo una realidad, para darle a las personas más acceso a documentación y regularización. Sara Miller, gracias por tu tiempo, investigadora de Refugees International. Muchísimas gracias. Vamos con otras informaciones del día. Aumentó a 7 el número de muertos tras el colapso de 2 edificios en Río de Janeiro, Brasil. En este momento las autoridades continúan las operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes en la zona. El reporte más reciente cifra en 12 los desaparecidos. Así se encuentra el lugar de la tragedia tras 24 horas del desplome de las 2 edificaciones. Con ayuda de un helicóptero y unidades caninas, las labores de rescate continúan. Autoridades no descartan que el número de víctimas mortales aumente. Para los habitantes del barrio Musema se trató de una tragedia anunciada. Aseguran que la poca rigurosidad en la construcción de las viviendas es común en la localidad. El año pasado la Defensa Civil vino a inspeccionar y clausuró 2 edificios, pero pocos días después la gente construyó varios. Así es la situación, no es sufrimiento, es abandono. Otros acusan el poco control y la escasa ayuda que reciben de parte del gobierno. La Defensa Civil no viene, ahora están aquí porque hay una tragedia. Así es como es un caos, estamos abandonados, no tenemos alcalde. Río no tiene alcalde. El gobierno local de Río de Janeiro advirtió que otros 30 inmuebles de la zona están en la misma situación.
Vamos a revisar otras noticias del mundo hoy. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, abrieron la posibilidad de realizar una nueva cumbre. El líder norcoreano expresó su voluntad de celebrar un tercer encuentro con el mandatario de la Unión Americana. De acuerdo al medio estatal del régimen, Kim aseguró que pese al distanciamiento en la más reciente cita diplomática, está interesado en avanzar en las conversaciones con su homólogo estadounidense. Tras conocerse los comentarios de Kim, el presidente Donald Trump respondió de forma positiva en su cuenta de Twitter. Estoy de acuerdo con Kim Jong-un de Corea del Norte, en que nuestra relación personal sigue siendo muy buena. Quizás el término excelente sería aún más preciso, y que una tercera cumbre sería buena porque entenderíamos perfectamente cuál es nuestra posición. Corea del Norte tiene un enorme potencial de crecimiento extraordinario, éxito económico y riqueza bajo el liderazgo del presidente Kim. Espero con interés el día, que podría ser pronto, en que se puedan eliminar las armas nucleares y las sanciones y luego ver a Corea del Norte convertirse en una de las naciones más exitosas del mundo. En Sudán, la Junta Militar prometió un gobierno civil pese a las protestas. Los militares anunciaron el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir. Esto fue el pasado jueves y por ahora confirman que está detenido. El sindicato de médicos ha destacado que un total de 35 personas han fallecido desde el comienzo de las protestas. Un consejo militar representará al Estado soberano. Luego se formará y acordará un gobierno civil entre todas las partes. Nos comprometeremos a establecer un gobierno basado en un periodo de transición que durará un máximo de 2 años. Durante este tiempo, finalizado este periodo, el poder será entregado al gobierno civil formado por el pueblo. Momentos de pánico tras el terremoto de 6.8 de magnitud que sacudió Indonesia. El movimiento telúrico se produjo a 17 kilómetros de profundidad. Tuvo su epicentro en la costa este de la isla de Celebes. En videos que circulan en redes sociales se observa a la gente tratando de desalojar edificios y alejarse de las costas tras la alerta de tsunami emitida por las autoridades. 1 hora después de esta declaratoria, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica retiró la alerta. Y la mañana de este sábado se registró un tiroteo en pleno centro de Londres. La policía británica abrió fuego contra un automóvil que embistió el coche de la embajadora de Ucrania en la capital. El suceso, que no dejó heridos, ocurrió mientras el vehículo oficial se estacionaba ante el edificio diplomático y fue chocado en repetidas ocasiones. Un sospechoso fue detenido. Autoridades investigan su identidad y el motivo del ataque. Violenta jornada en Somalia. Autoridades abrieron fuego contra el conductor de un automóvil y su pasajero en la ciudad somalí. Ambas personas fallecieron, así como al menos 4 personas que salieron a protestar por las muertes. Aún se desconoce el motivo por el cual las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra estas personas. Llegamos al final de la tarde de fin de semana. Recuerde seguirnos en las cuentas de Twitter. Estamos como @latardenetr24, @netr24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez.